muy jocoso lo que la hermana Franny comentaba, que tenía una gripe, 2 años con gripe, desde el año pasado y este año también. Es importante tener ese tipo de manifestación de alegría, de gozo en el Señor, porque eso forma parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Aún por más adversa que sea la situación, Él nos permite mantenernos en paz, ¿sabe? Él es nuestra paz. Y tomando en cuenta eso, en esta semana, ¿cuántos leyeron las lecturas de la semana? ¿Cuántos iniciaron la semana con buen pie? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, podemos decir que tenemos claridad de lo que venía hablando el Señor a través de su Espíritu Santo en la vida del salmista. Cuando habló en el Salmo 3, hablando de tiempos, de angustia, de situaciones, problemas, pero que en medio de eso Él era la paz. Y también en el Salmo capítulo 4, que habla también de esos tiempos de angustia, y que el Señor en medio de eso, y que David en medio de todas esas circunstancias, él mantenía su confianza en Dios, porque en Él estaba la salvación, porque en Él estaba el poder. Entonces, nosotros no somos de los que nos vamos a dejar intimidar. Sí, con prudencia vamos a observar las situaciones, los tiempos en los cuales estamos viviendo, pero debemos mantener nuestra claridad, nuestra confianza en, como decía David, en ti he puesto mi confianza, o mi confianza está puesta en ti. Y lo recalca el libro de los Salmos allí, consecuentemente en todos esos salmos que vienen en esta semana, aún en el de hoy. Y el salmista decía, que mantenía su confianza en el Señor, y que su vínculo, su canal para mantener esa confianza era la oración. Clamo a ti, Señor, oye mi oración, ten misericordia de mí. Todas estas formas de expresar lo que era su confianza en el único que verdaderamente tiene control y poder sobre todas las cosas. Así que nosotros no nos vamos a dejar perturbar por las situaciones, por muy reales que sean. Nosotros no vemos al hombre, nosotros estamos viendo allá a Cristo, a ese es el que necesitamos ver. Las situaciones están allí, sí, son adversas, son complejas, son difíciles, sí, esa es una realidad. Pero nuestro Dios, nuestro Señor es todopoderoso y está posicionado por encima de todas estas cosas. Y ya el Señor mismo nos lo advertía y nos decía que en el mundo tendréis aflicción, ¿saben? Pero que en Juan 14, 27 cierro la idea, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Saben? O sea que es una paz completa, es una paz plena. Es una paz que se interpone por encima de cualquier circunstancia o situación. Allí está nuestro Señor. Él ya lo hizo y Él la conquistó. Hizo la paz entre el hombre y Dios, porque había guerra entre Dios y el hombre por el pecado. Pero Dios vino y hizo la paz. Y entonces nosotros estamos plenos porque estamos en paz. Ya tenemos paz para con Dios porque el Señor nos lavó, nos regeneró, nos restauró, nos santificó con su preciosa sangre maravillosa. Por tanto, como decía el salmista, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Aunque contra mí se levante guerra, decía el salmista, yo estaré confiado. Esa es nuestra confianza
Y de esa confianza, ¿sabe usted? Nos habla. Entonces todos estos pasajes y toda esa rica lectura que en esta semana tuvimos para leer y aprovechar. ¿Sabe? Si usted no se gozó con todo eso para que el Señor le ministrara y le enseñara con claridad a dónde estaba la verdadera paz, usted se lo perdió. Así que póngase a cuenta, lea las que no leyó y continúe leyendo las que le tocan. Amén. Entonces, wow, se me fue bastante tiempo. Me gusta mucho, y en cuanto a eso hablo de la paz porque por las cosas que se dicen, ¿saben? Para de repente alterar o socavar de repente la tranquilidad que pueda tener una persona, una familia, una casa, una sociedad. Son cosas reales, sí. Pero cuando llegue el día, lo que va a pasar, va a pasar. ¿Okay? Y nosotros sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Entonces, hablando de estas cosas difíciles, los autores, los escritores que el Señor ha puesto, utilizado para escribir acerca de su palabra, han pasado circunstancias medianamente, regularmente tan complejas como las que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo. Algunos autores de literatura buscan lugares tranquilos, un río, una casa apartada, a donde haya una gran belleza, a donde haya ese tipo de quietud y armonía. Pero el escritor que utilizó el Señor para traer la palabra que nosotros tenemos en este tiempo, lo hizo desde una prisión, lo hizo en circunstancias bien complejas. Y estamos hablando especialmente del apóstol Pablo, ¿sabe? Y en esta mañana vamos a estar trabajando en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Una carta que fue escrita por el apóstol Pablo en situaciones de privación de libertad. Estaba privado de libertad. Estaba lo que algunos llaman comúnmente, estaba preso. Y en medio de esta circunstancia, Pablo con mucha tranquilidad nos habla en esta carta, como siempre lo hace en la mayoría de sus cartas. En los primeros capítulos nos habla de la doctrina, a veces profunda y compleja, que se hace difícil de digerirla. Pero también en medio de eso también habla de una parte práctica. Y esta carta de los Efesios nos habla de principios doctrinales, de doctrinas tan fundamentales como que la salvación por gracia, ya en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Una doctrina básica, fundamental para nosotros, los que creemos, los que esperamos en Cristo, los regenerados, los lavados, los restaurados, aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas y que ya no viven para agradar al mundo, que ya no tienen una apariencia, que ya no quieren vivir como para agradar a otras personas, sino para agradar a ese Dios, entonces, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esos grandes principios, de esas grandes verdades habla este apóstol. Y su palabra entonces nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos indica, nos guía el camino, nos orienta por dónde es que tenemos que ir y cómo tenemos que hacer las cosas. Y sobre todo en este nuevo año donde estamos comenzando con una multitud de situaciones complejas, adversas para los que estamos dentro de la nación y aún para los que están fuera de la nación.
En este año donde hay zozobra, que como que no sabemos hacia dónde es que debemos ir. Pero el Señor en su palabra ya tiene un plan para nosotros, ya tiene una guía, ya tiene la forma en que nosotros vamos a comenzar en este año. Y el Señor utiliza al apóstol Pablo para decirle a la iglesia de los Efesios en aquel tiempo y hoy día, en este día para nosotros, cuál es el plan que Dios tiene. ¿Cuál es el criterio que el Señor va a utilizar para enseñarnos hacia dónde nos vamos a dirigir? Entonces, leemos allá en Efesios 5. Voy a leer desde el 11, ¿saben? Desde el 11 y creo que hasta el 20. Si el Señor me ayuda, lo terminaremos. Si no, por respeto a ustedes y por respeto a nosotros, entonces veremos el Señor dónde me orienta para cerrar las ideas que haya trazado gracias a su Espíritu Santo. Entonces dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo inicia por allá en el capítulo 1 del texto, habla cuando se hace la investigación de qué está hablando o cuál es la esencia de lo que está hablando. Y a quién le está hablando, no se hace estas interrogantes. Entonces sabemos con claridad, a la luz de la palabra, que le está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso. Permiso, hermano. Sí, ahí está bien. Sí, lo bajamos un poquito. ¿Ok? Entonces, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y también nos va a hablar a nosotros el día de hoy. ¿Y de qué era lo que estaba hablando? Y entonces Pablo comienza diciéndole en el 1 allá, pero ser imitadores de Dios. Y lo pone en el plano de algo muy alto. ¿Saben? Porque cuando habla ya en el 5 dice acerca del amor. Primero habla de la imitación y después habla del amor. Déjenme, aquí está. Pero sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, también como Cristo nos amó. Voy a dejarlo hasta ahí momentáneamente. Entonces, él sigue hablando y nos detenemos por acá. Creo que en el 9, en el 8. Dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Allí. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la esencia de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir? Y entonces coincidimos con lo que la versión Reina Valera en 1970 utiliza en el título de este capítulo. ¿Qué nos dice? Andad como hijos de luz. Y entonces
Esa es la premisa que el apóstol Pablo nos está diciendo, que andemos como hijos de luz, iglesia de Jesucristo. Este es el plan que el Señor tenía para la iglesia primitiva y sigue siendo el plan que el Señor tiene para la iglesia de hoy día. Y eso de andar como hijos de luz está centrado entonces en que seamos imitadores de Dios y que andemos en el amor que Cristo tuvo. Y sigue hablando Pablo, pasa al 9 y habla de lo que sería la esencia allí que tiene vinculación de andar como hijo de luz. Y entonces habla acerca de virtudes, de cualidades del Espíritu Santo en el 9. ¿Sabe? En el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, justicia y verdad. Entonces son esas características, unas cualidades, entonces que la iglesia de Éfeso se caracterizaba y que la iglesia de Cristo entonces debiera tener. Y si sumamos a eso, entonces lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde comienza, que esto tiene relación, donde comienza que, y los frutos del Espíritu es, ¿por dónde comienza? ¿Cuál es el que utiliza allí? Sí. Si lo lee, el inicio de Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu que menciona allí? ¿Ah? Amor, exactamente, el amor. Entonces, la esencia de lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo es que vamos a andar como hijos de luz, demostrando el amor, pero que la iglesia de Éfeso tenía que comprometerse. Era un compromiso que esa iglesia debía de hacer, porque era la forma en que esa iglesia iba a presentarse posteriormente delante de ese futuro esposo, delante de ese futuro novio, cuando regresase, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el compromiso de ser una esposa, un creyente que demuestre, tiene el compromiso de demostrar más que decir, más que de hablar. ¿Y cómo podemos entonces ver estas cosas de las que Pablo nos está diciendo? Bueno, Pablo nos empieza diciendo allí en el versículo 11. Aquí empieza a detallar con esencia qué es lo que está diciendo. Él dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice que las obras infructuosas son aquellas tipo de prácticas que son inútiles, que no son de provecho, que no edifican, que no sirven para un crecimiento, para un desarrollo. Y él habla de estas obras infructuosas, las desarrolla desde el versículo 3, no las vamos a mencionar, pero desde el versículo 3 hasta el 5, él habla de esas obras infructuosas, fornicación, adulterio, todo este tipo de cosas que puede ser que se hayan estado presentando en la iglesia de Éfeso, y que Pablo está orientando a la iglesia para que pueda desarrollarse, crecer, fortalecerse, no en las obras infructuosas que tienen el contraste con la oscuridad, con las tinieblas, sino que como hijos de luz, que andan en luz con su estilo de vida, un estilo de vida que se parece al estilo de vida del Señor Jesucristo, que amaba, que visitaba, que sanaba a los enfermos, que hablaba palabras de verdad, que edificaba a la gente. ¿Sabe?
Y entonces nos preguntamos nosotros, cabe la pregunta, ¿será que nosotros el año pasado terminamos haciendo así como Pablo nos está diciendo? ¿Será que nosotros nos vamos a comprometer, vamos a adquirir ese compromiso como creyentes, como iglesia, a hacer las cosas no de apariencia, no para que la gente crea o vea, sino porque hay una autenticidad, una verdad en esa persona? Como decía en el 9, ¿verdad? Esa bondad, ¿sabe? Esa bondad. Oye, visito a la persona que está enferma. ¿Sabe? Vi un testimonio de una persona que va a la casa de alguien y le presta un servicio, la apoya, la atiende, aun cuando su propia familia no quiere hacer nada por esta persona. Digo esto así, como que la persona y la situación de la persona, para no ser gravoso, porque como no están presentes, entonces no tienen forma de defenderse. Entonces lo mejor es decir el ejemplo sin necesidad de que haya que nombrar a la persona. Y entonces esta persona me ha llamado mucho la atención, me ha hecho reflexionar mucho a mí como creyente, ¿sabes? Porque siempre ando confrontándome con las cosas que puedo ver en los demás. Si yo tengo ese nivel, si yo estoy a esa estatura, no porque envidio, porque quiera, sino porque pienso que todavía me falta, que no llego a ese nivel, que no llego a ese grado, ¿sabes? Entonces en eso reflexiono y digo, oye, no, yo creo que todavía no llego ahí, todavía me falta llegar a ese grado de andar en luz, de andar como Cristo anduvo. Todavía me falta mucho de Cristo. Y entonces me puse a pensar, bueno, Señor, en este año yo quiero comprometerme, ¿sabe? A hacer más esa luz, ¿sabe? Y entonces le predicaba a una persona la semana pasada y le decía que yo le enseñaba a mi familia en mi casa cuando hacíamos el servicio de nosotros como familia. Yo les decía que yo soy cristiano evangélico y que yo voy a seguir a Cristo, cuésteme lo que me cueste. No sé qué ellos van a hacer, pero yo voy a seguir a Cristo. Y este hombre me decía, oye, pero tú le dices eso a tu familia. Sí, porque yo no sé cuánto tiempo de vida me quede. Tal vez me muera mañana. O saliendo de aquí me muera. ¿Sabe? Y el hombre se quedó así. Y le dije, tienes que arreglar tu vida. Tienes que ponerte a cuenta. ¿Sabe? Entonces, se trata de eso. De que la luz de Cristo, ¿sabes? Más que por palabras, sea por tu estilo de vida. Que tú no tengas que decir nada, porque simple y llanamente lo que ve la gente de Cristo los confronta con ese tipo de conducta infructuosa, ¿sabes? De esa conducta inútil que no sirve para nada y que desagrada totalmente a Dios y que está en contra de todo lo establecido por el Señor. Dice, más bien, repréndela, pero no con palabras, sino con tu conducta, con tu acción, con tu diario vivir. ¿Sabe? Entonces, yo no sé qué va usted a hacer este año que viene, pero yo he hablado con mi familia que nosotros vamos a seguir a Cristo, cuéstenos lo que nos cueste. No hay ningún paso atrás. Como alguien me dijo,
Aquí nadie se rinde, aquí nadie retrocede, aquí nadie se detiene, aquí nadie se cansa. Hablando con mi familia, pero yo no le puedo decir eso a usted. Usted decide. Usted decide cuál es la parte de la luz de la palabra de Cristo que quiere tomar para que confronte su realidad. Y usted se revise allí y reflexione como el hijo que salió de la casa del padre allí. Y después que había hecho todas esas cosas malas, dijo, oye, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabe para qué es andar en luz? Porque usted tiene un llamado a servir a ese que lo llamó de las tinieblas a la luz, a ese que es su Señor, a ese que es Rey de Reyes, a ese que es Señor de Señores, a ese que lo lavó con su sangre preciosa cuando murió allí en la cruz del Calvario, a ese que dijo, que prometió que volverá y que nunca nos va a dejar, a ese Cristo, el Rey de la Gloria, os anuncio. Con ese que usted se tiene que parejar y decir, oye, de verdad, yo estoy seguro, no llego allí, no llego. Entonces eso nos da una idea de eso, de lo que significa vivir en luz. Porque Pablo está hablando de eso, de andar en luz, de caminar en luz. Pero el significado de eso, de qué significa andar en luz, es visitar a alguien en un penal. Sí, porque el amor se demuestra. El amor no es que usted va y le dice a la gente, ay, yo te amo, yo te amo, yo te amo. No. Cristo, como Cristo hacía, demostraba su amor. Ayer esta semana leíamos en Lucas cuando el Señor llegó a la puerta de la ciudad. ¿Se acuerda? Usted lo debe de haber leído en Lucas 7. Llegó a la puerta de la ciudad y iban sacando un féretro allí. Y el Señor iba una multitud gigantesca porque era una viuda. Se le había muerto el único hijo que tenía. Y dice que el Señor tuvo misericordia de la viuda y se acercó al féretro y lo tocó. Los hombres que iban cargando el féretro se detuvieron y le dijo al joven, levántate. Y se lo entregó a su madre. Una demostración de amor. Mire, todavía más profundo cuando leímos allá en Lucas 6 esta semana, las demostraciones de amor que tiene ese Señor para con nosotros. Dice que había un centurión romano que tenía uno de sus siervos enfermos y que envió a unos hombres para que le dijeran a Cristo para que viniera a su casa, en resumiendo. Y dice que cuando Cristo venía para entrar a la casa de aquel hombre, el hombre volvió a mandar a otros siervos y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo también tengo gente a mi servicio y digo a este ve y haz, y al siervo haz esto y aquello, y obedecen. Solamente di la palabra. Y cuando usted lee el pasaje, una cosa impresionante de esos hechos de amor tremendo que tiene el Señor. El Señor ni siquiera dijo nada. El Señor no habló, no dijo, sí, anda, está sanado en esa versión de Lucas. No dice nada de eso. Y cuando la gente llegó a su casa, ya el siervo estaba levantado y había sido sano. Mire, tamaña demostración de amor. Entonces, nos falta mucho, nos falta crecer, nos falta desarrollarnos. ¿Sabe? Porque usted no va a necesitar hablar tanto.
Usted lo que necesita es andar en luz, andar en amor como Cristo anduvo para convencer a la gente de la luz de Cristo que hay en usted. ¿Sabe? Con su testimonio, con su vida diaria. Usted va a convencer a sus hijos, usted va a convencer a su esposa, usted va a convencer a sus compañeros, a sus amigos de trabajo. Usted los va a enseñar de que verdaderamente Cristo vive en usted. Y usted entonces va a ser ese reflejo del Señor. Oye, ¿verdad? Entonces no va a ser como esa persona que es un agente secreto, que está en un trabajo allí y labora y hace cosas y es cristiano. Pero en algún momento de la situación lo llegan buscando y dicen, no, mire, el hermano fulano, él es cristiano, que no sé qué. Y de repente, oye, nadie sabe que ahí está un cristiano y llegan y le dicen el nombre, fulano, sí, todo aquí. Oye, fulano, ¿y tú eres cristiano? Oye, yo no sabía, fulano. Entonces era un agente secreto. Pues no necesitamos agentes secretos. Necesitamos a gente activa y proactiva que quiera servirle y agradar al Señor. Quiera demostrar que anda en luz. De eso está hablando Pablo allí en ese pasaje. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuáles son esas cosas infructuosas de las que podemos estar haciendo? Revísese, ¿sabe? Revísese. Porque empezando el año tenemos un cuadernito nuevo donde no hay nada, donde usted se puede poner a cuenta con el Señor, decirle, Señor, he errado en esto y en esto y en esto, pero perdóname, yo quiero iniciar en este año con mi cuaderno en blanco. ¿Aló? No sé. Se trata de esas grandes verdades, son complejas. Y a veces cuando usted está trazando la palabra, ¿sabe? Discúlpeme porque a veces se me hace difícil el no ser confrontado y que las emociones afloren. Porque ese es el efecto que tiene que causar la palabra de Dios en su vida. ¿Sabe? Para que realmente la luz de Cristo pueda disipar la oscuridad. Porque ese es el efecto que tiene la luz, que disipa la oscuridad. ¿Sabe? Eso. Entonces, la palabra de Dios ilumina su mente, disipa esas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda entonces andar y caminar en luz, vivir en luz. 13, nos vamos por el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vaya, usted sabe, yo pasé preguntándome, oye, esta es una cosa imposible para un ser humano. ¿Sabe? Que despierte a alguien que está muerto. Que levante a alguien que está muerto. Eso solamente está en la soberanía de Dios. Así como Jesucristo levantó al joven, al hijo joven que iba en el féretro para la viuda, que iba saliendo de la ciudad. Esa es la demostración de ese poder. Él es el único que tiene poder para despertar a un muerto, para levantar a un muerto. Pero yo creo más bien que Pablo lo que nos estaba diciendo era que había gente que se había dormido espiritualmente, que ya no estaba, que estaba leyendo poco la Biblia, que venía solamente una vez al mes para el culto, y eso un domingo al mes, que ni siquiera ya está orando o medianamente orando. Y créanme, eso puede pasar, ¿o no? Claro que sí.
con toda honestidad. Y entonces, yo creo que es eso, pues. Entonces Pablo lo que le está diciendo a la gente, oye, mira, ustedes que se están durmiendo, yo no sé, usted se revisa, usted ve, oye, ¿será que sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me estoy durmiendo de verdad o no me estoy durmiendo? No, este hermanito, no, hermano, yo no me estoy durmiendo. ¿Amén? Ah, no, mire, sí, están despiertos, hermano pastor, no están dormidos. Entonces, Pablo dice que tienen que despertarse. Pero ¿qué hará falta para despertarnos? ¿Sabe? ¿Qué hará falta para que un día de culto miércoles usted pueda planificarse y venir y estar aquí? ¿Qué hará falta? Porque ustedes saben que el termómetro de una iglesia es el culto de oración. ¿Sabía eso? Y es la herramienta que David usaba toda esta semana para depositar su confianza en el Señor. Era la palabra escrita, pero en oración, en ruego y en súplica. Es más, le dijo al Señor, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Ah? Entonces no es el hermano Guillermo que está diciendo todas estas cosas, ¿no? No es el hermano Guillermo que está manipulando la palabra para forzar a la palabra a decir algo que ella no está diciendo. ¿Sabe? Es la palabra diciendo lo que ella tiene que decir. Es el Espíritu de Dios que usó a David hace más de 2000 años para darnos luz a nuestro entendimiento y disipar ese tipo de oscuridad que se quiera levantar en contra de nosotros mismos para impedirnos poder entender esas grandes verdades que el Señor tiene en su palabra, para edificarnos, para levantarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para bendecir nuestra vida de tal manera a fin de que traigamos sabiduría, como decía el salmista. Usted y yo necesitamos diariamente traer de la palabra de Dios que fluye como manantial de agua que salta para vida eterna, para poder vivir esta vida que nos ha tocado en estos tiempos tan complejos. Hermano querido, usted necesita de la palabra de Dios. Usted y yo la necesitamos. ¿Sabe? Tiene que despertar, hermano. Tiene que despertar. Mire que estamos cerca. Yo soy de esos que cree que el Señor está allí, a un tantico. Y por eso, entonces, estoy arreglando las cosas, ¿sabe? Le he pedido al Señor que me dé la fuerza, la capacidad, todas las herramientas para yo poder mantenerme fiel, ¿sabe? Y le digo a mi familia, yo quiero seguir a Cristo. Y los exhorto a mis hijos, a mi hija. Pero no como que tienen obligado que hacerlo. No. Yo decidí. En el cielo, querido hermano, no hay hijo, ni hay sobrino, ni hay primo. ¿Sabe? No, el hijo del pastor. No. Aquí cada quien va a entregar su cuenta, ¿sabe? Pero una cosa yo sí sé, que no debe de caber duda de que cuando yo vaya a rendir mis cuentas y me digan qué hiciste con la iglesia que te di, con la familia que te di, Señor, yo hasta lo sumo me esforcé para que mi esposa y mis hijos entraran, ¿sabe? Entonces, es su deber de ponerse a cuenta con el Señor, ¿sabe? Es su deber anunciarle el reino de los cielos a su familia, a sus hijos. Decirle que si no aceptan a Cristo, se van a ir a una eternidad de perdición. Vamos al 15, hermano. A ver.
Dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Oye, mira, lo primero una de las cosas que uno tiene que pedirle a Dios en este año, wow, Señor, dame sabiduría. Y ya eso lo hemos dicho. Y eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a la iglesia de los Efesios. Ustedes van a andar en luz. Ustedes van a andar como hijos de luz. Ustedes van a andar, pero con sabiduría. ¿Sabe? Con sabiduría. Y entonces, aparte de la sabiduría, tiene que ver con esa diligencia, con la capacidad de hacer las cosas para que se den, para que se cumplan. ¿Sabe? Tiene que ver con eso de que hacer las cosas correctas de la manera correcta. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera. Si usted no viene al Señor, si usted no viene a Cristo y le entrega su vida y pone su pie, su vida, su familia, sus propiedades, todo lo que usted posee íntegramente a los pies de Cristo para servirle, usted, querido amigo, entonces no tiene la sabiduría de Dios, ni es diligente. Porque el que tiene la sabiduría de Dios, entonces sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe elegir entre el cielo y el infierno. Sabe elegir entre la vida y la muerte. Sabe elegir entre la bendición y la maldición. Eso es la sabiduría. Y eso no lo da el conocimiento académico intelectual. Mire para acá, aquí está la sabiduría, la palabra de Dios, la mente de Cristo. Aquí está. Si usted quiere ser sabio verdaderamente, usted tiene que leer la palabra de Dios y usted tiene que aplicarla a su vida, ¿sabe? Esa es la mejor forma de ser diligente. Entonces, vamos a ir al 16. Y dice, ya pasamos del 15, ¿verdad? Entonces, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y bien malos, ¿yo? Está bien compleja la cosa, ¿sabes, hermano? Con mucha realidad. Y entonces, la iglesia de Cristo debe de aprovechar bien el tiempo. ¿En qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces yo necesitaba entender de qué forma podía aplicar este principio, esta verdad a la vida mía y poderla digerir, y porque es muy amplio, profundo todas estas verdades que el apóstol Pablo está detallando aquí, y digerirla y llevarlas a una forma que sea fácil de entender, porque algunas cosas de lo que enseña Pablo, déjeme decirle con mucha responsabilidad, no son tan fáciles. Algunas son bastante abstractas, ¿sabes? Complejas. Pero el Señor en su misericordia nos ayuda y bueno, lo podemos entender. Gracias a Dios por eso. Y entonces, eso de aprovechando bien el tiempo tiene que ver cuando uno tiene objetivos, programas, metas que se deben hacer. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo comprender eso? Entonces el Señor, me llegó la luz del Señor, me dice, bueno, entre lo urgente y lo importante. Y entonces me dice, bueno, ¿y qué es urgente? ¿Y qué es urgente? Urgente es aquello que usted tiene es una tarea que usted tiene que darle una respuesta inmediata. ¿Sabe? Eso es urgente. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su termómetro? ¿Ah? ¿Es de tal magnitud de urgencia?
Debemos revisarlo. Eso es lo que se entiende entonces allí, aprovechando bien ese tiempo, ¿sabe? Aprovechándolo, porque entonces ya no solamente que es una persona que está despierta, ya no solamente es una persona que es diligente, sino que ahora también aprovecha bien el tiempo y entonces puede diferenciar entre lo urgente y lo importante. ¿Y qué es importante? De que yo permanezca en Cristo, de que viva una vida para Cristo. Eso es lo importante. Ese es mi proyecto a largo plazo. Si pudiera decir como dijo Josué, delante del pueblo. No sé, así, coloquialmente. Yo no sé qué van a hacer ustedes cuando Josué se puso delante del pueblo. ¿Sabe? Pero yo en primer lugar dijo, en mi casa vamos a servir al Señor. ¿Sabe? Entonces ese es mi proyecto. Eso es lo importante para mí. ¿Tengo otras cosas? Sí, claro que sí. Mientras esté vivo, entonces voy a aprovechar y voy a seguir los estudios de la universidad. Estoy haciendo una especialización y la maestría, una cosa impresionante de información, pero esas son otras cosas. Pero en esencia, mi prioridad, mi grado de importancia es que yo viva una vida para Cristo. Usted decide. Ahí yo le dije, yo le avisé. Después no digan, no, cuando estemos allá para rendir la cuenta. No, Señor, a mí nadie me lo dijo. Ajá, el Señor le va a decir, sí, te lo dijeron. Acuérdate bien, te lo dijeron. Como decía alguien por ahí en una, vamos a dejarlo pasar. Entonces, seguimos allí. Y entonces, una de las cosas bien importantes que Dios está diciendo entonces a nosotros como creyentes es que vivamos una vida para Cristo. Pero ¿qué nos está diciendo como iglesia? ¿Ah? Que entonces que seamos una iglesia que tenga esa capacidad de luz en Cristo, entonces para demostrar de tal manera que pueda entonces formar, adiestrar, capacitar a esos creyentes, a esas personas que vienen entrando para el crecimiento del reino de los cielos y para la expansión del reino sobre la faz de la tierra para su gloria. Entonces una iglesia que capacita, que adiestra, que forma, ¿sabe? A planear esos proyectos, esas cosas. Eso es lo que entonces pudiera entrar entre una cosa que es urgente y una cosa que es importante. Y entonces, ¿para qué va a adiestrar y a formar y a capacitar a esos creyentes? Para que vivan para Dios, para que vivan para Cristo, ¿sabe? Para que puedan influir, para que puedan impactar. En una oportunidad leí, no sé si ya lo dije, pero el Señor me ha traído eso a la memoria. El papá de Rick Warren, un famoso pastor allá en los Estados Unidos, estaba muy delicado de salud y estaba en un hospital. Y llegó Rick Warren allí a visitarlo y él dice que el papá se paró y lo tomó y comenzó a orar por él. Y le decía, un alma más para Cristo, un alma más para Cristo, un alma más para Cristo. Entonces, cabe que esa vida de esa iglesia, de esos creyentes, que es eso importante en la vida de la iglesia, entonces, para que haya un alma más para Cristo. Para eso es lo que entra en la ecuación. ¿Sabe? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Le está hablando a su vecino? ¿Ah? ¿Le está hablando a su compañero de trabajo? ¿Está orando por él? ¿Le está pidiendo al Señor que le brinde la oportunidad, que le dé las palabras?
Que así como la gente allá en el libro de los Hechos, cuando comenzaron a orar, que pedían gallardía, que pedían de nuevo para hablar la palabra del Señor. ¿Sabes? Estamos haciendo eso. Lo estamos haciendo. No sé. Hay algo que puede ser que no sea urgente, o que sea urgente pero no importante, y usted lo puede hacer más adelante. Hay algo que puede ser importante y urgente, y entonces usted le tiene que dar la solución inmediata a eso. Hay algo que urgente pero no importante, y usted se lo puede delegar a otra persona. Le puede decir: oye, ¿tú me puedes ayudar con eso? Y hay cosas que no son ni urgentes ni importantes, y que entonces usted las puede eliminar. Empiece a revisar, haga el cuadrito. En este año, organícese. Le decía a uno de los familiares en casa: ¿qué vas a hacer este año? ¿Qué vas a hacer? Y lo confronté con mi testimonio, porque en ese momento tuve que hacerlo así. Pregúntame, ¿cuántos días falté a la iglesia este año? ¿Cuántos domingos falté? Pregúntame. Pregúntese, hermano, revísese. ¿A cuántos cultos de oración no vino? Para hacer la diferencia entre esto urgente y entre esto importante. Y aun cuando usted no conozca de Cristo, lo más urgente que usted tiene en su vida es aceptarlo en su corazón. Vamos a leer un texto más, y creo que voy a cerrar aquí. Fíjese. Mire cómo dice el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a leer uno más. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo. Entendidos. Entonces, una iglesia está entendida de que tiene que andar como hijo de luz, de que tiene que ser diligente, de que tiene que hacer una serie de peculiaridades que ya el apóstol Pablo nos ha estado indicando para hacer su voluntad. Una iglesia entonces que forma, que dieta, que capacita a sus creyentes para que vivan para Cristo y para que anuncien las verdades del reino de los cielos, para que les digan a otros que si no aceptan a Cristo, lamentablemente están perdidos. Y entonces esa es una iglesia que está madura, que tiene un estilo de vida, que no necesita de predicar en esencia con tanta palabra. Hablo de la iglesia individual, de lo que cada uno de nosotros representamos, sino que entonces refleja la luz de Cristo y habla más con su testimonio que con sus palabras. Y entonces usted puede verlo. ¿Por qué? Porque en ese estilo de vida que tiene ese creyente, que tiene esa iglesia, está demostrando entonces que pertenece a Cristo. Eso. Y habla de esa voluntad, Y esa voluntad está aquí. ¿Sabe?
de la voluntad de Dios para con su vida y para con mi vida. Las verdades, las direcciones, el camino, la fuerza, la fortaleza, el estilo de vida que agrada a Dios está aquí, dentro de estas páginas. ¿Sabe? Es la luz que ilumina el entendimiento de nosotros y disipa toda oscuridad, porque nos da la claridad para comprender a la luz de ella misma qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Sabe? Entonces, Pablo habla acerca de un ejemplo allí, que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, Pablo no está usando aquí el pasaje para confrontar lo que ya era bien sabido, que el alcohol estaba constituido como una de las cosas que eran base para el pecado, sino que Pablo lo está utilizando aquí como un ejemplo para hacer la diferencia entre una persona que se embriaga y una persona que está llena del Espíritu Santo. Y entonces, cuando entendemos cómo es una persona que está llena del Espíritu, que está embriagada. Bueno, una persona que se embriaga está sumida en una clase de energía, en una clase de fuerza que es momentánea. ¿Y qué pasa con esa energía, con esa fuerza? Bueno, que lo descontrola en todos los sentidos. Y lo peor de esto es que después de ese descontrol, la persona queda abatida. Porque bien es sabido que hay personas que bajo los efectos del alcohol han causado daños a primeros, a segundos, a terceros. Se han causado daño a ellos mismos. Nuestro pastor nos ha enseñado cosas, nos ha dicho de situaciones que tienen que ver con eso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo peor de esa persona es que queda tan abatida que cae en desaliento, que cae en desánimo, que cae en lo que los psicólogos hoy día llaman con esa frase que ya la Biblia lo hablaba cuando hablaba del abatimiento, la depresión. ¿Sabe? Eso, la gente cae en depresión. Y entonces, y eso no es precisamente lo que la gente necesita hoy en día. ¿Sabe? Sí, no es lo que la gente necesita hoy en día. Entonces, Pablo dice, antes bien, se llenó del Espíritu Santo. ¿Sabe? Del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? La idea de lo que Pablo recoge aquí es que entonces esas personas que están sucumbidas en ese descontrol momentáneo de todas las cosas, lo hacen porque tienen un vacío, ¿verdad? Y con esa necesidad, y con la necesidad de llenar ese vacío, lo llenan con eso, lo primero que consiguen ahí a la mano, como el alcohol. Es el ejemplo que está utilizando Pablo, ¿sabe? Y entonces, lo peor de este caso es que si la persona no conoce de Cristo, no tiene ningún tipo de arma, no tiene ningún tipo de estrategia, no tiene ningún tipo de forma de poder hacer frente contra eso. Y entonces Pablo aquí
es donde dice que antes bien se lleno del Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo, sí, la llenura del Espíritu Santo, sí le permite al creyente, le permite a la iglesia tener la capacidad de tener esa forma de poder defenderse para enfrentar este tipo de circunstancias, de situaciones que vienen a la vida del individuo o que vienen al que le conoce. Sí tiene mecanismos para defenderse, ¿sabe? Porque entonces el Espíritu Santo lo guía. Sí. Sí. Lo guía, el Espíritu Santo lo guía. Y cierro con esto. Entonces, lo guía para que viva sabiamente. Y entonces su personalidad, como lo dije hace un ratito, se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza entonces esta iglesia? ¿Por qué se caracteriza este creyente que tiene la llenura del Espíritu Santo? Entonces, porque anda en luz, porque anda en amor, porque anda demostrando con su vida que tiene al Espíritu Santo de Dios e ilumina la vida de otras personas. De esa forma de imitar a Dios, como decía en el 1 y como decía en el 8, de andar en luz como hijos de luz. ¿Sabe? Entonces, la cosa es, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué va a hacer usted como creyente? ¿Sabe? Ahí están los detalles de cuáles son las cosas que podemos practicar. Pero sí, quiero decirte, a ti que conoces a Cristo, ¿sabes? Arregla tus cosas. Está comenzando el año. Arréglala. Y a ti que no conoces a Cristo, ¿sabes? Hoy es el día oportuno, hoy es el día de salvación. El Señor quiere entrar en tu vida. Quiere ayudarte para que tú tengas la sabiduría que viene de Dios, para que puedas discernir, saber elegir sabiamente como conviene entre el bien y el mal. Pero para eso tienes que arrepentirte, tienes que dar un paso al frente y decir: Señor, yo reconozco que es pecado, que este pecado, esas cosas infructuosas, esas cosas inútiles, hoy es tu día, ¿sabes? Yo quiero invitarte de verdad. No quiero desaprovechar la oportunidad de que tú le abras tu corazón a Cristo y puedas obtener, ¿sabes?, el único recurso que puede tener una persona para defenderse contra todas estas cosas en este tiempo tan complejo y tan difícil que se nos ha presentado. Y solamente es que tú aceptes a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo pueda venir sobre tu vida y te pueda entonces guiar y orientar a toda esa verdad que está encerrada aquí en su palabra.